Hola, hola, te damos la bienvenida a tu canal Lupa Contextual, en donde estaremos indagando, investigando en la historia antigua, en el contexto bíblico y mucho más. Y hoy queremos acercarnos a un tema muy interesante que es sobre el principio o la creación o el Génesis, y tratar de enfocarnos un poco desde el punto de vista de cuándo fue escrito, cómo, quiénes. Pero algo interesante es que generalmente, sobre todo en el contexto religioso, se piensa que las cosas fueron aconteciendo y fueron escribiéndose, ¿no? Y no fue así. Y es tratar de entender desde el contexto judío, desde el contexto histórico, cómo fue que surgió esto del Génesis, y tratar de entender que el principio de la humanidad, no sé cuántos millones y millones de años hay desde la creación, ¿no? Desde los primeros humanos hasta que se comenzó a escribir realmente el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia, que no fue realmente nada cercano a esos primeros años o cómo fue la evolución de la humanidad, ¿no? Y partiendo de eso, cómo fue que ellos fueron construyendo la propia historia, escribiendo, redactándola. Y esto es muy importante para poder entender cómo nosotros podemos ver la historia, comprender la historia de la creación, de lo que se trató de enseñar, para poder realmente comprender cómo es nuestra fe también en la espiritualidad humana. Sí, importante dentro de la frase que dijiste al principio, muchas veces lo leemos y la gente aborda la Biblia y el Antiguo Testamento como narraciones que estuvieron aconteciendo, o sea, prácticamente que sucedió y la escribieron, sucedió y la escribieron. Y cuando de repente le dices a alguien, mira, estudiando precisamente la historia, le dice que por lo menos el Génesis no se escribió desde el principio y nadie estaba viendo la historia de Noé mientras el diluvio estaba cayendo, ni nadie estaba allí cuando pusieron los bloques de la Torre de Babel, como muchas otras historias que aparecen en el Génesis, por ejemplo. Entonces, hablar del Antiguo Testamento tenemos que colocarlo siempre en contexto, saber que el Antiguo Testamento, que comienza por el libro de Génesis, que habla acerca de los orígenes, ¿no? Pero los orígenes de una historia contada desde la perspectiva de cuando se escribió esa Torá, ese libro sagrado, esa ley, y que realmente fue un compendio de una reunión de historias y de pequeñas historias que fueron siendo transmitidas en una tradición oral, y que a un tiempo, en un momento de la historia, decidieron colocarlas en un libro. Entonces, cuando nosotros, occidentales, abordamos y le damos ese abordaje a esta historia, es difícil hacer entender a la gente que, por ejemplo, y es una cosa que vamos a decir, no es la palabra de Dios, o sea, no es Dios hablando, no es Dios escribiendo, ¿no? Entonces de repente es escandaloso decir que la Biblia no es la palabra de Dios, si toda la vida nuestra tradición no nos ha enseñado así. Es escandaloso para mucha gente. ¿Por qué? Porque se nos enseña a través de la perspectiva de la fe y no a través de la literatura, porque esto es una literatura judía que fue escrita y ordenada y fue introducida a la Biblia. En su propósito original no era formar parte de una Biblia ni formar parte de la Biblia hebrea, ninguna de esas historias. Y es importante también observar algo, y que es entender esa historia de los hebreos, de los judíos, es porque ellos tienen una ingeniería social maravillosa, ¿ok? Y han sido una nación que ha sido muy afectada, ha sido muy golpeada, y es el poder de una nación pequeña que ha sido tan potente, ¿no? A través de los siglos y los siglos, a través de toda la historia. Y es de admirar, porque muchas naciones hoy por hoy han tomado inclusive para hacer su constitución
desde muchos de los fundamentos de lo que estas personas escribieron para ellos, cómo ellos construyeron y reconstruyeron. Ellos fueron esclavos, estuvieron 70 años de esclavitud en Babilonia. Y es importante entender que cuando la creación, todo comenzó, la gente no sabía escribir, no sabía leer. Entonces era la tecnología de la época, saber escribir y saber leer, eso era lo último que había, ¿no? Y en Babilonia ellos pudieron aprender eso. Y ellos fueron haciendo y construyendo su historia. Y bueno, estamos saliendo de esta esclavitud, ¿cómo nos reconstruimos? Y una manera de ellos reconstruirse fue establecer su propia historia. ¿Cómo fueron sus creencias, sus interpretaciones, sus mismas enseñanzas, su pedagogía social? ¿Ok? Entonces, ¿cómo fue dándose este fenómeno? Y saber, porque ¿qué pasa? Cuando tú le dices a alguien, pero es que la creación como tal, como se narra en la Biblia, no fue literal. La gente se espanta y empieza a acusar de hereje, de endemoniado, bueno, de diablo, no sé, tantas cosas, tantas ofensas y tantas agresividades y violencia, que realmente eso viene desde la ignorancia, ¿ok? Ese tipo de ataques. Y es por no conocer realmente el contexto de cómo fue escrito esto y el por qué. Y que incluso cuando, por ejemplo, el Pentateuco, ¿no? los 5 primeros libros de la Biblia, en la tradición, tanto cristiana como judía, se habla de los libros de Moisés, ¿no? Como si Moisés los hubiese escrito. Es otra tradición también equivocada, porque incluso la misma historia en el Éxodo habla acerca de la muerte de Moisés y no dice nada acerca de el conjunto de libros que escribió Moisés. Habla acerca de la ley, habla acerca de los estatutos, de los decretos, de los cuales ellos necesitaron para formarse como pueblo y que los llevó a eso, a hacer una constitución de ellos mismos. Cuando tú dices, por ejemplo, muchos países tomaron como ejemplo, ¿por qué? Sobre todo países occidentales. Cuando el cristianismo toma, y es interesante ver que el cristianismo toma como base al judaísmo, como base el escrito de la Torá de los judíos y de los profetas de los judíos, y hace en aquel concilio compendio de libros, que es lo que significa la Biblia, porque Biblia viene de ese griego biblos, que es conjunto de libros. Entonces hace un compendio de libros en la cual van a constituir la fe. Es la misma cosa que hicieron los judíos con ellos mismos. Ellos utilizaron, la literatura que ya existía, y digo literatura porque en su mayoría era la forma como se transmitía la tradición, que era la tradición oral. Entonces eran historias, por ejemplo, las historias familiares, las historias de las tribus, las historias de los clanes, las historias individuales de los paladines de la fe, y ellos colocaron en orden todas esas cosas. Entonces, lo mismo sucedió con el cristianismo, y entonces cuando el cristianismo viene a esta parte del globo terráqueo, o sea, este continente que pasa ya, por lo menos nosotros aquí en América, el continente americano, ellos colocan como la base de ese estatuto moral, de ese estatuto social, a las otras constituciones, por ejemplo la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Está basado en muchos de los principios en la Biblia. Pero, es nuestro interés y nuestra intención, por ejemplo, le voy a mostrar por aquí, existen varias ediciones, ¿no? Esta es una edición, le voy a mostrar un poco acerca de acá, una edición de una editorial católica, el cual tiene las mismas cosas, algunos libros distintos, otros del Antiguo Testamento resaltan a libros apócrifos como el libro de Judith, el primero y segundo de Macabeo, entre otros, el libro de Tobías. Y también mostrarles que también es una parte que ya esta es una Biblia de estudio un poco más grande, pero que viene de la versión King James de 1611, cuyas perspectivas fueron cambiando no solamente a través del tiempo, sino diferentes perspectivas en diferentes corrientes religiosas, y que cada uno le fue dando su interpretación. Todo sigue siendo la Biblia, todo sigue siendo el Antiguo Testamento, están todas las historias allí, pero es importante saber lo que dijimos al principio.
El Antiguo Testamento no es un libro de narraciones históricas consecuentes. ¿Okay? O sea, el capítulo 2, por ejemplo, del libro de Génesis, no es la continuación del capítulo 1 del libro de Génesis. Es impresionante decirle a alguien que tenemos dos versiones de la creación, por ejemplo. Está la versión donde animalitos así como Beto, que siempre que estamos grabando interviene, en orden, y luego otro tipo de creación ya estando en el jardín, ¿no? Y pareciera que se repite la creación del hombre, ¿no? Una en 7 días, con toda la naturaleza hasta la creación del hombre, y otra del hombre estando en el jardín. Entonces, pasamos por alto narraciones como esa, por ejemplo, y muchas otras. La genealogía de Caín, por ejemplo, habla acerca de los hijos de Adán, de Eva, y luego que Caín mata a su hermano, entonces hay otra gente en otro lugar. Y religiosamente uno trata de explicar de alguna u otra manera, por ejemplo, la existencia de los huesos de los dinosaurios, de los fósiles y de todas estas cosas, que científicamente nos deja ver que el tiempo de la Tierra es mucho mayor que el tiempo que aparece en la Biblia. Y decir eso, para los que en algún momento fueron o son aún creacionistas, es eso, es una aberración, es una herejía, que están endemoniados, que se volvieron locos. Pero a comparar el Antiguo Testamento, hay cosas cronológicas que son parte de la historia, pero otras que fueron sacadas de otras historias para la interpretación judía. Otra cosa para escandalizarse, ¿no? Decir, no me puedes decir que, por ejemplo, el diluvio no existió, ¿no? No me puedes decir que todas las lenguas salieron de Babel, por ejemplo, y todos los idiomas, el africano, el chino, el tailandés salió de la Torre de Babel, ¿no? Entonces, cuando estamos en nuestra burbuja religiosa, es fácil decir, dar una martillada final y decir, señores, es como dice la Biblia. Y aquí, lo hemos dicho en otros videos, no es así, no es que solo Biblia, porque fuera de la Biblia no hay nada. A la Biblia hay que estudiarla, hay que buscar el contexto para poder entenderla. Y en ese caso, por ejemplo, también las mismas creencias. Cuando se investiga y se va al contexto, se puede descubrir de dónde salió esto del día de reposo. Eso tiene una historia que es muy importante y descubrirla, ¿ok? De dónde salió, por ejemplo, el diluvio, no fue real, qué fue lo que pasó, o qué fue lo que aconteció, o el pueblo saliendo de Egipto, el mar que se abre. Ahora, cabe destacar algo. Cuando yo estaba pequeña y leía el libro amarillito de mis libros de historias bíblicas, que es de los testigos de Jehová, recuerdo que yo comencé a leerlo y era tan interesante que de verdad me lo leía en algunos días y era una niña. Pero tengo que confesar que cuando yo veía esto del diluvio, que había gente que estaba el arca y estaba la marea subiendo y había mujeres con niños abrazados en una roca, o sea, como que viendo la muerte y no se puede hacer más nada. Y de verdad yo decía, claro, uno no sabía expresar como niño. Yo tenía, ¿qué te digo? 9, 8 años, no sé, por allí. Y eso era un impacto psicológico, ¿no? Pero no lo podía describir, no tenía la capacidad de decir cómo Dios era tan malo que iba a permitir que esta gente muriera. Estos niños, que los padres no quisieron subir al arca, ¿cómo es que estos niños entonces se murieron? Si ellos no tenían culpa de eso. Y murieron. Y esos pobres animalitos y los perritos que son tan inocentes y tan lindos. Pero yo lo asimilaba, o sea, yo lo podía ver, pero no lo podía expresar, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy fuerte para la psicología humana, para la psiquis más de un niño, ¿no? Porque así queda la imagen, ¿sabes? Así queda la imagen de Dios. Entonces hay que convivir con esa imagen de que Dios es fuego consumidor, o sea, te puede consumir en cualquier momento, pero te ama. Entonces, bueno, sí hay que consumirlo, pero no sí Dios lo ama, porque son los privilegiados de Dios. O sea, todas esas cosas comienzan. Si no se sabe este contexto, no se puede comprender esas consecuencias, inclusive que afectan tanto a la psicología religiosa. Inclusive tú dijiste al principio que a veces, o
el no entenderlo afecta nuestra fe. Y yo me hago una pregunta: si todas las personas de buena fe, que sean creyentes realmente, que tengan misericordia, leyeran y descubrieran, o ya han descubierto, lo que dice realmente la Biblia, de qué se trata, por qué el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ese libro, y no es ánimo de acusar ni de atacar ninguna filosofía religiosa, pero es propagandístico, ¿no? Es la propaganda inconsciente, es decir, que bueno, solamente los que están dentro del arca, y que se enseña en diversas iglesias pentecostales también, no solamente testigos de Jehová, sino solamente nosotros. O sea, si estás dentro de este barco, es la única manera que te salves. Y que a veces los niños sufren por la decisión de los padres. Esa es otra, vamos a decirlo, otro mensaje que se transmite dentro, que somos los, vamos a decir, inocentes, pero somos culpables por causa de nuestros padres. Entonces, la psicología del terror dentro de las religiones es la gasolina que mantiene a mucha gente presa, incluso inconscientemente, de estas tendencias, de estas corrientes, de estas historias. Por ejemplo, les mostré esta edición, yo había resaltado también aquí, en la edición católica tiene una introducción que no tiene que ver con los versículos, ¿no? Pero dice y resalta, aparte del nombre del Génesis, que es Bereshit, que es en el principio, resalta que no son anotaciones hechas en el momento que las cosas acontecieron, ¿no? Las cosas sucedieron. Y que a pesar de que el Génesis, por ejemplo, aparece al inicio de la Biblia, las narrativas fueron elaboradas mucho tiempo después, ya en la tierra del Israel que volvió de Babilonia, por vuelta del año 400 a.C. Entonces, esto es un hecho pequeño que al relatárselo, y que la gente, por ejemplo, si usted asiste a una iglesia pentecostal y nunca le dijeron, nunca le enseñaron que la Biblia no fue escrita de esa manera, sino que fue escrita 400 años antes de la venida de Cristo, que en el 500 antes de Cristo ya estaba siendo redactada. Y peor, si te dicen, las historias que están allí son historias tomadas de otras historias de otras naciones y adaptadas para hacer un ejemplo de la resiliencia, de la resistencia, de la historia de este pueblo que se estaba constituyendo. Entonces, tampoco la intención es atacar en ningún momento el pueblo de Israel, ¿no? Sino poder saber, porque es que hasta los israelitas, el propio judío, está claro de eso, sabe, conoce su historia, sabe que son, incluso para ellos es risible que el cristianismo haya convertido las historias de ellos mismos en narraciones favorables al cristianismo, y por supuesto eso viene siendo hasta plagio, pero es que ellos lo hicieron de la misma manera. Y que entonces ahí nos vamos a dar una clase antropológica, ¿no? De cómo funciona el ser humano. En fin, el propósito nuestro propósito, hablando del Antiguo Testamento, es poder mostrar que, incluso en un video anterior hablamos, y yo hice la mención de que muchas narraciones que están en el Evangelio, en los Evangelios, no fueron narraciones textuales, o sea, no fueron asuntos, ni causas, ni momentos literales. Y también parece escandaloso. Entonces decir, bueno, entonces ¿qué vamos a creer? Si el libro que sustenta nuestra fe no es verdad, ¿no? O entonces ¿en qué creemos? Yo les voy a decir, en ningún momento estamos diciendo que el libro no es verdad, ¿ok? Estamos diciendo, y es mi intención con esta pequeña charla, es decirle que las historias que están dentro de la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, son compendios de enseñanza, guiadas sí, ¿okay? por una intención divina. ¿Por qué digo guiadas sí por eso? Porque lo que inspira, cuando es de una manera correcta, lo que inspira al ser humano es ser mejor ser humano. Cuando una persona aborda el libro con la intención de filtrar, cernir, poder limpiar lo que no sirve de su conducta y ver en los ejemplos
que aparecen. Por ejemplo, me gusta mucho porque la Biblia es tan sincera, esa parte del Antiguo Testamento, que a pesar de que los salmistas o que en el libro de los Salmos se habla acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios, por ejemplo, pero no oculta dentro de la narración de David la intención o los actos bochornosos hechos por David. Entonces, ahora, o era corazón de Dios o era realmente un ser humano cruel y con alevosía y con mala intención. En ninguna parte de la Biblia quiere mostrar a David como un héroe perfecto, aunque en Israel es respetado en su historia por ser uno de los mejores reyes que tuvieron. Pero el mismo escrito, el mismo libro, nos presenta a un David con todos sus defectos. Que haya sido mencionado por alguien y la perspectiva de que esa persona tenía de David era que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando investigamos un poco más en la historia, decimos que era un hombre con un corazón maleable. No significa que era perfecto, sino que cuando era corregido tenía la humildad para corregir. Y realmente eso era lo que aparece en la historia de David. Pero entonces no fue literal eso de que era conforme al corazón de Dios. Es que nosotros tenemos que interpretar, porque ahí es donde caemos, y es muy interesante lo que estamos haciendo hoy. Porque dentro de la religión, decir o escuchar David era conforme al corazón de Dios, entonces uno toma a David como un paladín, ¿okay? Un paladín de la fe, tanto que era perfecto. Entonces David era el hombre perfecto, y como era el hombre perfecto, sus equivocaciones no eran equivocaciones, eran ataques del diablo. Entonces es la distorsión de toda la frase. Agarrar solamente, y es la intención creo de nuestro canal, de la lupa contextual, es agarrar las cosas que normalmente son sacadas de contexto, ¿okay? Y utilizadas para enseñar un asunto, y nosotros contextualizarlo y poderlo explicar de una mejor manera. No es rebuscar en el texto, es agarrar el texto y ampliarlo. Porque esto, señores, a través de la historia ha sido usado para manipular, ha sido usado para crear guerras, para iniciar guerras, para acabar guerras, para establecer dominios. Incluso hay una película también estadounidense, se llama El libro de Eli, ¿no? Protagonizada por Denzel Washington, donde él es ciego y él presenta un escenario, un ambiente futurista donde ya no existe nada, la sociedad colapsada, acá todo el mundo viviendo de la carroña prácticamente, y él guarda un libro escrito en braille que él memorizó. Pero el villano, ¿no? El malo de la película, quiere el libro y hace de todo para obtener el libro, porque dice esa frase que dije anteriormente, porque con ese libro podemos gobernar las mentes y los corazones de la gente. Entonces, distorsionar lo que está escrito aquí para gobernar y controlar el corazón y las mentes de la gente es lo que ha sido hecho por mucho tiempo. Pero hablar de lo liberador que es, ¿no? Y era la intención en esa película del otro, vamos a decir, del otro bando, poder usarla para crear esa sociedad nueva basada en esos principios. Entonces, volviendo a lo de David, decir que era un corazón maleable, que era la palabra correcta, ¿no? Conforme, esa traducción allí era precisamente que se adaptaba, que conforme era la palabra correcta no es conformarse, era tomar la forma, ¿no? Moldearse a esa forma. Y esa palabra aparece por lo menos en otras citas también del apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el libro de Romanos. Entonces, David, ¿okay? David es plasmado, al igual que Abraham. ¿Okay? Abraham es el padre de la fe de los judíos y es también padre de la fe del cristianismo porque tuvo fe, pero los escritos nos hablan de sus imperfecciones. No era un hombre perfecto. Entonces, cuando abordamos la Biblia con esa lente, nos damos cuenta que no nos está hablando de personas sobrenaturales o si lo romantizan mucho, lo están... Sí, pero es que mucha gente te puede decir, bueno, pero claro que son personas humanas, lo importante es lo que el Señor hizo, lo que el Señor hace, lo que Jehová hace o como lo llamen, ¿no?
o Hashem, etc. Pero eso se toma, que es lo peligroso, lo que tú decías, el libro se puede tomar para guerras. Y hasta el día de hoy tenemos muchas guerras producto de tantas cosas muy mal interpretadas, lamentablemente. Entonces, en este caso, eso pasa también dentro de la religión. David, bueno, es imperfecto. Este de hoy también es imperfecto, pero no importa, es el ungido. Entonces ahí hay una serie de mezclas donde realmente lo malo es bueno y lo bueno es malo. Por eso te digo acerca de mucha gente, y lo voy a, me disculpen, pero es mucha, a veces, poca motivación para leer, ¿no? En el sentido, me quedo con lo que me dicen, esa frase que tú dijiste, pero yo veo que, por lo menos en la narración de la historia, no fue así, o sea, fue señalado su pecado, corregido, su error tuvo consecuencias. La consecuencia, por ejemplo, Moisés, Moisés, tú no vas a entrar en la tierra porque golpeaste a la roca. Uno lee eso y le parece como que muy drástico el castigo solamente por haber golpeado la roca. Entonces, cuando llevamos al punto de que no fue que golpeó la roca, sino la intención del corazón, el cómo Moisés los hizo, todas esas clases de cosas que pasaron en la vida de Moisés. Y cuando te dicen, por ejemplo, mira, no hubo tal roca, ¿okay? Y no hubo tal capítulo de golpearla, porque hay dos narraciones diferentes, sino que tiene un significado. Tú dices, bueno, y entonces, no en qué he creído toda mi vida. Sí, sí. Pero ese es el problema, se nos ha enseñado a creer literalmente lo que está en la Biblia, incluso... Y a mezclarse con el adoctrinamiento. Claro, incluso cuando la leemos pensamos que una cosa sucedió después de la otra. Entonces, es muy necesario poder entender, señores, que el Antiguo Testamento fue un compilado, ¿okay?, del pueblo de Israel después que salió del exilio de Babilonia, y que lo hicieron para establecer una cultura, para rehacerse como sociedad, y que usaron esas historias y capítulos o versiones de las historias pasadas para no caer en esos errores, para que la gente, en este caso el pueblo de Israel, pudiera avanzar y que no cometieran lo mismo que los llevó a esas consecuencias. Decir eso de manera general y después empezar a especificar historia por historia, qué pasó, de dónde vino, dónde salió, es muy importante para nosotros, porque para el judío es una realidad, es bien normal. Para nosotros es sacrilegio decir que, por ejemplo, la Biblia del Antiguo Testamento no es literal, ¿no? Que a mí me digan, si yo aprendí en la escuela dominical que no entro con sus hijos y su esposa al arca y se murieron todas las demás personas, y que dentro de no solamente las personas, sino los animales que estaban fuera del arca, por ejemplo, la Biblia dice el ornitorrinco, ¿no? O no habla acerca de los dinosaurios, ¿no? Ni de los pterodáctilos, ni de las aves, o sea, muchas cosas que fueron, que existieron, ¿no? Y que además el diluvio, como aparece en la Biblia, no pudo haber inundado toda la tierra. Entonces, ya que nos queda un minuto y poco para terminar esta introducción de lo que se va a hacer, de estudiarse específicamente, entonces, ¿cómo fue el Edén? Entonces, literal, o qué literal, qué no, cómo se interpretó, por qué fue de esa manera que se escribió, porque todo el mundo está claro con eso, hasta los curas están claros con eso, porque bastantes que estudian están claros, pero los que están adoctrinados son los menos que están claros. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir al contexto y poder desmenuzar realmente cómo fue el asunto. Entonces, realmente, para no confundir, ya que vamos a terminar, ¿cómo tú ves a Dios en todo esto? ¿Cómo se refleja a Dios en todo esto? ¿Por qué es inspirado por Dios? ¿Por qué no? ¿O es que ellos se inspiraron en Dios para ver a Dios de esa manera? Fue a su imagen. ¿Sí me entiendes? O sea, fue a la imagen. Ellos quisieron, bueno, Dios me está revelando, porque fue su inspiración de ellos y su fe en Dios para esa época. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo ves? No entendí bien la pregunta, voy a tratar de hacerlo más específico, ¿no? Cuando hablamos acerca de que los escritos fueron inspirados por Dios, tenemos que quitarnos a la cabeza el hecho de que Dios dictó, ¿okay?, letra por letra, palabra por palabra, las cosas. Tenemos que ver desde dos puntos de vista, desde el Dios que aparece en el Antiguo Testamento y el Dios que es reflejado en el Nuevo Testamento.
El Dios que aparece en el Antiguo Testamento tenemos que siempre ir al contexto de que es el Dios de los judíos, no el Dios de los cristianos. Porque la historia narrada en el Antiguo Testamento enfoca a ese Dios en el que el monoteísmo nuevo de los judíos después de salir del exilio quería mostrar, quería hacer ver. Y partiendo de esos dos ejemplos, de que Dios no dictó letra por letra y palabra por palabra, y que fue constituido para darle una identidad al pueblo, a mí fácil es poder ver a Dios en la creación. Cuando yo veo a un Dios se supera las tribus, los clanes, las tradiciones o los continentes. Para mí es más fácil entender que el Dios de la perspectiva de lo que escribieron y no el Dios de todo el universo. Entonces, bueno, mucha gente va a querer encontrar ese Dios de todo el universo. ¿Y cómo hago? Si esta es mi inspiración, pero no fue literal o no fue Dios mismo diciendo esto, ¿cómo encuentro ahora ese Dios de todo el universo? Allí mismo, en la misma palabra que están escritas en la Biblia. Ok, entonces eso es lo que vamos a encontrar, eso es lo que vamos a hurgar de ahora en adelante. Y esta es la introducción apenas de nuestra lupa contextual a lo que es la historia de la antigüedad y cómo buscar a ese Dios saludable que creó todas las cosas que existen. Muchas gracias por su atención y aquí seguimos en nuestra lupa contextual. Chao.